Buenas tardes, mi nombre es Marta Isabel Alvarado González, estudiante de posgrado de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Actualmente curso la especialización en gestión pública. Este es un video académico en el cual se va a reflejar y se va a hacer como un bosquejo sobre la estructura del Estado colombiano. Primero que todo, se tiene que entender que Colombia es un Estado social de derecho, que es una república unitaria, que es descentralizada, que es autónoma en sus entidades, eh, que la estructura del Estado está conformada por tres ramas del poder público, por entes de control, por entidades autónomas y por organizaciones electorales. Cuando hablamos de las ramas del poder público nos enfocamos principalmente en el poder ejecutivo. En el poder ejecutivo son dos tipos, por decirlo de esta manera, que es de orden nacional y de orden territorial. Cuando estamos hablando de orden nacional, nos estamos refiriendo a quién es quien lo gobierna. Entonces, principalmente se inicia con el presidente de la República, luego están los ministros y demás. Y en lo territorial, quien gobierna este orden territorial es el gobernador, los alcaldes, los secretarios de despacho y demás. Cuando se habla del poder legislativo, nos enfocamos principalmente en dos cámaras. Una que es Cámara de Senado y la otra es Cámara de Representantes. Estas dos cámaras trabajan en sí, tienen unas funciones específicas que las hacen pues como con poder y demás. Cuando estamos hablando de la Cámara del Senado, nos referimos a que son las que crean las leyes, crean los proyectos de ley, tienen en la facultad de ser control político y igualmente cambiar parcialmente la constitución política, porque si fuera para cambiarla total, se entiende que sería mediante un referendo. Cuando hablamos de Cámara de Representantes, nos estamos refiriendo a lo territorial. En elecciones, cuando se tiene que las elecciones cuando las personas van por lo menos a sufragar en lo territorial, no pueden hacerlo en lo nacional. Es decir, las personas que tienen un candidato y ese representante va por Cundinamarca, únicamente lo pueden hacer en Cundinamarca. Cuando es a nivel nacional, estamos hablando que es Bogotá, y además de eso lo pueden hacer ciudadanos que no estén dentro del país, pero pueden ejercer su derecho al voto. Cuando estamos hablando igualmente sobre entidades autónomas, son unas entidades con funciones especiales que les concede la ley y la Constitución. Estos órganos de control se dedican especialmente a hacer como estar un poquito pues como fuera del gobierno, no estar regidas por el gobierno porque no pueden ser juez y parte. Es decir, que estamos hablando de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad encargada de realizar convocatorias para concurso de méritos. Entonces no podría estar realizando unos concursos y estar cumpliendo alguna normatividad del Estado. No, tiene que ser un ente descentralizado que le permita poder ejercer sus funciones como tal. Estamos hablando igualmente de la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, que tiene que ver con todo lo ambiental, y las universidades públicas. Hay unos factores muy importantes dentro de esta estructura y es el control de entidades. Entonces, en estos órganos de control estamos hablando que existe el Ministerio Público, la Contraloría y la Fiscalía. Cuando hablo de Ministerio Público, entiéndese que es Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería.
La Procuraduría esencialmente sus funciones es hacer unas actuaciones respecto a los servidores públicos. Cuando se habla de Defensoría del Pueblo y Personería, están enfocadas principalmente en los derechos humanos de las personas. Cuando hablamos de la Contraloría, que es un ente de control, que es un ente, perdóname, es un ente de control fiscal. Es quien fiscaliza todos los recursos públicos de las entidades del Estado. Cuando hablamos de fiscalía, entiéndase como vigilancia a los procesos penales que se llevan como tal. Igualmente se tienen las entidades del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría. Cuando hablamos del Consejo Electoral, su misma palabra lo dice, que es el encargado de hacer procesos y procedimientos electorales, y la registraduría como tal es registrar al ciudadano. Gracias.